A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué comieron, che? Yo comí milanesas con ensalada, Ay, qué rico. la más tranqui. Ah, pero rico, rico, porque yo no como harina. Estoy comiendo vegetales últimamente nomás. Por ejemplo, comí brócoli nomás. Brócoli con un poco de pescadito. Un filé de merluza nomás. Bueno, está bien, yo debería hacer lo mismo. Sí, cuesta, pero se puede, ahí estoy compartiendo pantallita. Acá está. Bueno, entonces nos faltó ver algunas funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho del neutrófilo? El neutrófilo se encargaba de hacer la fagocitosis y luego se moría. ¿Por qué se moría? Porque activaba las especies reactivas del oxígeno, ¿se entiende? Entonces, los macrófagos se localizan en dos lugares. ¿Dónde se localizan? Por un lado tenemos los macrófagos circulantes que están en sangre, ¿se entiende? Y es donde habitualmente se encuentran. Tiene una vida media corta de 12 a 14 horas y luego los macrófagos suelen morir en caso que no se activen por apoptosis o son fagocitados por macrófagos en el hígado y en el vaso, ¿se entiende? Y luego hay macrófagos que entonces todos los macrófagos donde se encuentran en lo que es en lo que es la sangre, ¿se entiende? Y ahí se llaman, ¿dónde se encuentran todos los neutrófilos? En lo que es esto de la sangre, ¿se entiende? Y ahí se llaman neutrófilos circulantes. Y luego los que se encuentran en lo que son los tejidos periféricos, que va a ser el foco infeccioso, se llaman neutrófilos marginales, ¿se entiende? Y fuera de los vasos van a vivir más los neutrófilos, viven entre 6 a 48 horas y después mueren por apoptosis. Y en caso que realicen una fagocitosis, ahí mueren, ¿se entiende? Eh, y habíamos dicho que esto de los macrófagos, digo, esto de los neutrófilos, no sé por qué me estoy confundiendo tanto con eso, eh, tenían capacidad fagocítica y después procesaban lo que era esto de la fagocitosis y destruían la bacteria, ¿se entiende? Entonces los neutrófilos van a estar principalmente ¿para qué? Para infecciones tipo bacterianas, ¿se entiende? Y los neutrófilos se iban a caracterizar porque activaban las especies reactivas del oxígeno, entonces vivían muy poco, ¿se entiende? Aguantaban solamente una fagocitosis, ¿se entiende? Y nada, recuerden que los neutrófilos, igual que los macrófagos, tienen su superficie, ¿qué cosa? RRP, ¿se entiende? Con los RRP reconocen los pumps de lo que es el agente infeccioso, lo fagocitan y luego lo destruyen y se muere junto con el neutrófilo. Y este neutrófilo también se encarga de ¿qué? De hacer lo que es esto de la extravasación leucocitaria, con estas fases que habíamos visto de lo que era el rolling, lo que era la adhesión, lo que era la diapedesis y luego lo que era la migración, ¿se acuerdan? Y además, cuando los neutrófilos se encuentren en la zona, van a producir mediadores lipídicos de inflamación como prostaglandinas, tromboxanos e hidroxiperoxidos y leucotrienos. Y también secretan una gran variedad de citocinas y quimiosinas, ¿se entiende? Entonces, ¿los neutrófilos para qué sirven? Para bacterias extracelulares y hongos principalmente, ¿se entiende? Y cuando mueren los neutrófilos, tiran esa pus que es de color blanco, y el color blanco era ¿por qué? Era principalmente por las especies reactivas del oxígeno, ¿se acuerdan? Luego tenemos los macrófagos, que los macrófagos suelen estar en forma de monocitos que están circulantes, están en la sangre, ¿se entiende? En lo que es el torrente sanguíneo. Y después cuando migran hacia los tejidos periféricos, ahí se pueden diferenciar a lo que son los macrófagos, ¿se entiende? Y a diferencia de los neutrófilos vivían 12 a 14 horas si estaban en la sangre. Y si eran marginales que habían ido a un tejido periférico por una infección, estaban entre 6 a 48 horas. En cambio, los macrófagos pueden básicamente vivir semanas a meses, o sea, son básicamente células con capacidad fagocítica que viven bastante, ¿se entiende? Y lo que vamos a decir es que pueden hacer básicamente fagocitosis por los lisosimas, por proteasas, o pueden activar las especies reactivas del oxígeno, ¿se entiende?
Y lo que vamos a hacer básicamente es que van a presentar, los macrófagos se van a caracterizar porque tienen dos perfiles de activación. El perfil M1, que es el perfil clásico, donde va a liberar citocinas proinflamatorias y va a tener mayor capacidad fagocítica, mayor capacidad microbicida y mayor capacidad como célula presentadora de antígenos. Pero recuerden que los macrófagos no presentan antígenos, ¿se entiende? No hacen la presentación antígenos. Y si no, tenemos el perfil M2, que básicamente es más que nada un perfil alternativo, un perfil donde van a secretar muchas citocinas antiinflamatorias. Entonces suelen suprimir lo que es la respuesta inflamatoria y también estimulan lo que es la reparación tisular, ¿se entiende? Y esto es muy importante para frenar lo que es el proceso de inflamación una vez que una vez que se solucionó lo que es la infección, o en caso que haya una inflamación crónica, por ejemplo, por un tumor o por un parásito, ¿se entiende? Y nada, el perfil M2 es muy importante, porque recuerden que si yo básicamente me quedo en un perfil inflamatorio todo el tiempo, yo me muero, ¿sí? Me agarra cáncer y entre otras patologías. Entonces, la inflamación no es un proceso el cual yo lo deba mantener 24/7, ¿se entiende? No lo debería mantener, ¿sí? Ahora, después por otro lado, tenemos las células dendríticas, ¿se entiende? Las células dendríticas tienen dos ubicaciones, o se encuentra alrededor del epitelio, que ahí se llaman células de ¿qué? Células de Langerhans, ¿se entiende? Y si no, las células dendríticas que se encuentran en el tejido periférico, es decir, acá, ¿se entiende? Entonces, de vuelta, las células dendríticas se pueden localizar en dos lugares. O se localizan en lo que es entre el epitelio, que ahí se llaman células de Langerhans, o se localizan en lo que es básicamente esto, que es el tejido periférico, por debajo de la piel, ¿se entiende? Y ya sea una célula Langerhans o una célula de tejido periférico, van a reconocer a lo que es el agente patógeno cuando ingrese, ¿se entiende? Y de hecho, las células Langerhans van a liberar su prolongación hacia la superficie, y ahí por sus RRP reconocen los PAMPs de, por ejemplo, una bacteria y las fagocitan y luego lo procesan y lo expresan en forma de MHC tipo 2, ¿se entiende? Y una vez que presenta el MHC tipo 2 se activan. Van a básicamente pasar de ser células dendríticas inmaduras a células dendríticas maduras. Van a básicamente disminuye su capacidad fagocítica, su capacidad de procesamiento, disminuye su capacidad de hacer fagocitosis, disminuye su capacidad de procesamiento, aumenta la expresión del MHC tipo 1 y el MHC tipo 2, ¿se entiende? Aumenta la expresión y aumenta lo que es la expresión básicamente del CR7. Del CCR7. El CCR7 es un receptor de quimiosinas, el cual va a seguir un gradiente de quimiosinas ¿hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos, ¿se entiende? Entonces cuando se active va a presentar el MHC tipo 2, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es el MHC tipo 2? Es el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿se entiende? La cual lo van a presentar solamente las células presentadoras de antígenos, ¿se entiende? ¿Y cuáles son las dos únicas células presentadoras de antígenos? Son dos, las células dendríticas y las células, los linfocitos B, ¿se entiende? Esas son las dos únicas células que son capaces de producir esto, ¿se entiende? Son las células presentadoras de antígenos profesionales. Hay otras células que también tienen la capacidad de sintetizar MHC tipo 2, como por ejemplo el macrófago. Pero el macrófago no es profesional, por lo tanto no va a dirigirse al ganglio linfático para presentar el antígeno, ¿se entendió? Entonces cuando me pregunten en el examen cuáles son las células que presentan antígeno, la célula dendrítica y el linfocito B, ¿se entendió? Esas son las que van a... ¿Y quién expresa MHC tipo 2? Macrófago, célula dendrítica y linfocitos B. Pero las únicas que presentan el antígeno son las profesionales, que son las células dendríticas y los linfocitos B, ¿se entiende? Ahora, ¿y cómo se forma el MHC tipo 2? Bueno, acá tenemos el proceso de cómo se origina el MHC tipo 2, ¿se entiende? Entonces, de vuelta,
nosotros tenemos básicamente lo que es el REC, el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se iba a caracterizar porque sintetizaba ¿qué cosa? Sintetizaba todo el tiempo lo que era esto, ¿sí? Lo que era esto del MHC tipo 2, ¿se entiende? Ahora, como es de MHC tipo 2, le va a colocar una proteína, le va a agregar una proteína carrier, ¿sí? Para que no se le una ninguna proteína propia del proteosoma, ¿se entiende? Y nada, se le une esa proteína chaperona, se le dice, ¿se entiende? Se le une una proteína chaperona para que no ocupe el sitio de unión al péptido, ¿se entiende? Y bueno, como no se va a unir ninguna, se sintetiza el MHC tipo 2 en lo que es el REC, y después de ahí va por lo que es el aparato de Golgi, y una vez que va por el aparato de Golgi, es básicamente es procesado por el aparato de Golgi y sale en forma de vesícula. Y ahora la vesícula se choca con la otra vesícula del fagolisosoma. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hacíamos la endocitosis, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Una parte de lo que era el fagolisosoma salía por exocitosis y otra parte quedaba para la síntesis del MHC tipo 2, ¿se entiende? Acá quedaron proteínas de restos de la fagocitosis, del procesamiento del antígeno, ¿se entiende? Y ahora lo que va a pasar es que se fusiona esta vesícula que quedó del fagolisosoma con la vesícula que tenía el MHC tipo 2. Y como esta vesícula del fagolisosoma todavía tiene proteínas líticas de los lisosomas, me va a romper la proteína chaperona. Y ahora sí, estas proteínas que sobraron, estos péptidos pequeños que sobraron básicamente del fagolisosoma, se van a unir acá, al sitio de unión al péptido. Y luego, una vez que ya se unió la proteína del fagolisosoma, esto después sale y es exocitado. Y se expresa en la superficie del MHC tipo 2. Y este MHC tipo 2 tiene básicamente una proteína que va a formar parte de lo que es, de lo que es el proceso de la fagocitosis y del procesamiento, ¿se entiende? Es un fragmento peptídico que viene de la proteína que yo acabo de matar, ¿se entiende? Y de vuelta a esto, las células presentadoras de antígeno es el concepto, lo hicimos a las que presentan MHC tipo 1 y MHC tipo 2. ¿Y quién presenta MHC tipo 1 y 2? Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Pero los únicos que presentan esto son las células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Y cuáles son? Los linfocitos B y las células dendríticas, ¿se entiende? Y entonces ahora tenemos esto de lo que es esto del ganglio linfático, ¿se entiende? Entonces, respecto a lo que es el ganglio linfático, nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Esto parece un mamarracho, pero está bastante bien explicado, ¿se entiende? Primero, el ganglio linfático tiene básicamente múltiples vías aferentes para que entre, ¿se entiende? Pero solamente tiene una vía eferente para que salga. Eso va a... Entonces, para empezar, el ganglio linfático recibe todo lo que es la circulación linfática, ¿se entiende? Entonces, si volvemos a esta imagen, ¿qué es lo que hicimos acá? Una vez que la célula dendrítica se active, ¿qué expresaba? El receptor CCR7. Y ahora que expresa el receptor CCR7 de quimiosinas, va a básicamente interactuar con una quimiosina que se encuentra el gradiente para que se dirija a los ganglios linfáticos. De esa manera se va a meter a lo que es la circulación linfática una vez que está activado. Y por los vasos linfáticos termina llegando a los ganglios regionales, a los ganglios linfáticos regionales, ¿se entiende? Entonces, cuando la célula dendrítica llegue a estos ganglios linfáticos, lo que va a pasar es que cada ganglio linfático tiene múltiples vías para que ingrese. Son básicamente vías aferentes, donde tiene, como verán acá en este dibujo, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene solamente una vía eferente, ¿se entiende? Esto está hecho a propósito, ¿sí? Para, o sea, tiene muchos vasos aferentes y solamente uno eferente, para que toda la circulación linfática quede mucho tiempo atrapado acá en este ganglio y pueda realizar la presentación de antígenos en caso de ser posible, y si no, se va de a poquito por la vía eferente.
Y lo que buscan básicamente es que quede mucho tiempo atrapado dentro del ganglio linfático, ¿se entiende? Ahora, el ganglio linfático se va a caracterizar porque tiene varias cosas. Por un lado, tiene varios componentes, ¿sí? Primero tenemos lo que es la cápsula. La cápsula del ganglio linfático está representada por este celeste o azul, ¿se entiende? Por este celeste o azul. Luego tenemos la corteza, que es lo negro. Luego tenemos la paracorteza, que está representado en lo que es el rojo, ¿sí? Estos puntitos rojos. Y entre la paracorteza se encuentra lo que es esto. Entre la paracorteza se encuentran esto de los centros germinales, ¿se entiende? Y luego en lo violeta se encuentra esto, que es esto de la médula, ¿se entiende? Entonces, lo que vamos a decir es lo que está escrito acá, ¿se entiende? Primero, ¿qué teníamos? Primero, teníamos primero, ¿qué cosa? La cápsula, ¿sí? Es simplemente una cápsula, recubre lo que es el ganglio linfático. Después de ahí, tenemos la corteza y luego la paracorteza, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir específicamente? Lo que está escrito acá. Por acá lo decía. En la paracorteza se encuentran, ¿qué cosa? Los linfocitos T, ¿se entiende? Y las células plasmáticas, ¿sí? En la médula se encuentran los macrófagos, que van a ser los macrófagos y las células dendríticas. Y recuerden que solamente las células dendríticas hacen la presentación del antígeno, ¿se entiende? Y luego en la corteza se encuentran los linfocitos B, ¿se entiende? Entonces, si yo dibujaría un ganglio linfático, ¿qué tengo acá? Una vía aferente, otra vía aferente, otro vaso aferente, otro vaso aferente, otro vaso aferente y un único vaso eferente. Y los vasos aferentes y diferentes tienen válvulas para evitar la circulación retrógrada, que vuelva para atrás. Entonces, de esa manera, lo que hacen que toda la circulación linfática quede la mayor cantidad de tiempo atrapada dentro de este ganglio linfático para que pueda hacer la cooperación TB, ¿se entiende? Y lo que vamos a decir que esta circulación linfática me trae dos cosas, en realidad me trae tres. Por un lado me trae las bacterias, ¿sí? Me trae los agentes infecciosos, que pueden ser bacterias o virus del foco infeccioso. Porque yo en el foco infeccioso, acá es el foco infeccioso, acá se me destruyó lo que es el epitelio y por acá entró el microorganismo. Y acá yo tengo un vaso linfático que va drenando todo el líquido que se encuentra en todos los tejidos y puede drenar a lo que es el agente infeccioso. Entonces, de esa manera va a llegar el agente infeccioso de manera intacta a lo que son los ganglios linfáticos. Otras células que van a llegar son los macrófagos y las células dendríticas. Pero recuerden que los macrófagos eran células presentadoras de antígeno porque expresaban ¿qué cosa? El MHC tipo 1 y el MHC tipo 2. Y la célula dendrítica también era, pero era una presentadora de antígeno de manera profesional. Y la profesional era la que se encargaba de realizar la colaboración TB, hacer la presentación de antígeno. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a decir es que por acá, por estas vías aferentes, ingresa lo que es esto, ¿sí? Ingresa esto que son las células dendríticas, ¿se entiende? Y las células dendríticas se van a alojar acá, que es la médula, ¿sí? Esto sería la médula. En la médula se van a alojar las células dendríticas. Después acá tenemos lo que es la paracorteza. Y en la paracorteza se encuentran los linfocitos T, ¿se entiende? Entonces acá los linfocitos T van a contactar con la médula para hacer la coloración TB, ¿se entiende? Entonces en la médula que se encuentran las células dendríticas que tienen el antígeno a presentar, y en la paracorteza, que no son esos puntos, se encuentra lo que son los linfocitos T, ¿se entiende? Y que pueden ser CD4 o CD8, ¿se entiende? Y luego acá tenemos en lo que es la corteza, que es la parte más externa, tenemos los linfocitos B, ¿se entiende? Y los linfocitos B van a contactar con lo que es la paracorteza para hacer la segunda activación de los linfocitos T, ¿se entiende? Eso lo vemos mañana, ¿se entiende? Y básicamente entre lo que es la paracorteza, acá en este punto,
tenemos unos puntitos que son los centros germinales, que es a donde migran los linfocitos B. Una vez que se activan, migran a los centros germinales y ahí hacen básicamente lo que es la expansión clonal, ¿se entiende? Ahí generan lo que es, forman lo que es el centro germinal, ¿se entiende? Igual eso lo vemos mañana, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre los linfocitos de las células dendríticas? ¿El cómo actúan? ¿Quieren que vuelva a explicar una parte en específico? ¿Lo entendieron? No, se entendió todo. Sí, se entendió todo. Igual eso del ganglio linfático lo volvemos a repetir mañana, cuando veamos linfocitos T y B, ¿se entiende? Dale, una pregunta. Sí. Las células que tenían complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, dijimos que eran los macrófagos, ¿y cuáles eran las otras? Banca. El MHC tipo 1 lo expresan todas las células, sean Todas. células inmunes o no, ¿se entiende? Todas. La única que no Todas. expresa MHC tipo 1 es el glóbulo rojo. Ujú. Y Ok. cada ser humano expresa un MHC tipo 1 diferente de acorde a los cromosomas paternos y maternos, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso va a hacer que si a vos te trasplantan un órgano, como vos expresás un MHC tipo 1 con una diferente variabilidad, vos vas a rechazar el órgano, ¿se entiende? Por eso los únicos trasplantes que funcionan sin problemas son los propios trasplantes. Por ejemplo, me saco un pedazo de piel de la pierna para mandármelo a la cara porque sufrí una quemadura, ¿se entiende? Y bueno, y es por eso que hay básicamente rechazo de los órganos. Ahora, las células... ¿Cómo? El uréter en un trasplante generalmente no es rechazado por un órgano. Bueno, no me acuerdo exactamente bien. ¿A qué te referís? Usted estaba mencionando que directamente todos los órganos son rechazados porque no hay compatibilidad en algunos casos. Pero En algunos casos, pero en algunos hay. Igual, por lo general, los trasplantes, los que tienen mayor posibilidad de básicamente coincidir, suelen ser trasplantes que son cosos de familiares, principalmente de hermanos. Porque pueden llegar a tener el mismo juego de cromosomas, ¿se entiende? Los mismos genes, la misma variedad genética. Pero sí, hay trasplantes que no son rechazados y otros que sí. Y es por esto del MHC tipo 1. Y respecto a eso, generalmente a los pacientes, para que no tengan rechazo de los órganos, se los inmunodeprime, ¿se entiende? uh-huh. Por ejemplo, se le puede dar glucocorticoides para que su serie blanca baje, ¿se entiende? Sí. Lo que iba a preguntar era acerca del macrófago. Dijiste exactamente que el macrófago no es un presentador de antígeno profesional. Esto significa que directamente cuando el macrófago recoge ya un antígeno, simplemente se lo lleva directamente a los ganglios o se lo presenta a pasa que los vasos linfáticos van a drenar todo el líquido intersticial que se encuentra en los tejidos periféricos. Y ahí chupa todo. Puede chupar al macrófago, puede chupar a lo que es la célula dendrítica, o la célula dendrítica, una vez que se activó, migra por el gradiente de quimiosinas. Y también va a chupar lo que son virus y bacterias, e incluso puede llegar a chupar parásitos intracelulares, ¿se entiende? Y esto es fundamental, que chupen las bacterias y los parásitos, porque los linfocitos B, una vez que encuentren, porque los linfocitos B, ¿dónde se encontraban? En lo que era la corteza del ganglio linfático. Y una vez que se encuentran en la corteza, ahí se encargan de básicamente, por su receptor TCR, creo que se llamaba, igual lo vemos mañana, se encargan de identificar de forma directa a lo que es el patógeno. Y ahí básicamente lo fagocitan, lo procesan y luego lo expresan en forma de MHC tipo 2, ¿se entiende? Y nada, eso es algo que tiene que ocurrir, ¿se entiende? Ahora, el concepto de células presentadoras de antígeno tenemos dos. Las células presentadoras de antígenos normales y las células presentadoras de antígenos profesionales. Las normales expresan MHC tipo 1 y MHC tipo 2. Y las profesionales son aquellas que hacen la presentación del antígeno. Y dijimos que las únicas que hacen presentación de antígenos, ¿cuáles son? Las células dendríticas y los linfocitos B. ¿Se entiende? ¿Ahí te quedó? Sí, aunque
por lo que había leído, también los macrófagos se localizan directamente en la médula del ganglio linfático. O eso fue lo que leí en el... Sí, porque son drenados por los vasos linfáticos. O sea, pasan directamente desde la corteza hasta la médula cuando son drenados. No, o sea, el macrófago es drenado por los vasos aferentes y de ahí llega a lo que es la médula. Y una vez que llega a la médula, a veces se toma un viaje a lo que es la corteza. Porque los macrófagos muchas veces lo que hacen es por diferentes receptores, en vez de fagocitar la bacteria o el virus o el parásito, lo que hacen es agarrarlo y llevarlo para que el linfocito B lo fagocite. ¿Se entiende? Lo agarran como receptores. Entonces... De esa manera facilitan lo que es la fagocitosis del linfocito B. ¿Se entiende? Pero no es que lo fagocitan, sino que simplemente lo agarran por receptores. A ver, por acá tenía un dibujito de eso. Si vamos a la parte de, a ver, ADN, primer cuatri, esto que es linfocitos B. Si vamos a la parte de linfocitos B. ¿Ves? Esto, lo que yo saqué está sacado del libro de Hanegay, de inmunología y de Feinboy, ¿se entiende? Entonces, habíamos dicho, por acá está, ¿no ves esto? Directamente el macrófago puede agarrar el antígeno, ¿sí? O sea, a la bacteria completa por múltiples receptores que pueden ser CR3, CR4 o DC5, que son receptores de membrana que agarran a lo que es el antígeno y se lo llevan al linfocito B para que lo fagociten. ¿Se entiende? Pero vos recordá que los vasos linfáticos van a drenar todo lo que se encuentra en el tejido periférico. Y una vez que lo drenan, van al ganglio linfático que se encuentra en la zona. ¿Se entiende? Y ahí muchas veces es drenado el macrófago que acaba de fagocitar. Y a veces que el macrófago tiene retenida a la bacteria o al virus con estos receptores. Para que el linfocito B después lo fagocite. ¿Se entiende? Y si no, va directamente la bacteria o el virus, así sin unido al macrófago, y lo reconoce el linfocito B por su receptor el receptor BCR, ¿sí? El receptor BCR va a reconocer la bacteria o el virus, ¿sí? Va a reconocer un segmento particular, y una vez que lo reconoce, ahí lo fagocita, y después lo expresa en forma de MHC tipo 2, ¿se entiende? ¿Ahí te quedó claro? ¿O bastante confuso? Pasa que, no, o sea, linfocito B lo vemos mañana, junto con linfocito T, ¿se entiende? Acá era solo explicar la función de la célula dendrítica. Entonces, repasando esto... El libro está aquí en el Discord. ¿Qué cosa? Si tienes el libro en el Discord para empezar a leerlo. Ah, el libro de Haneway y Feinboy. Lo encontrás en la página Book Médicos. Si no, después te lo paso. Ah, bueno. No hay drama. Ahí después lo subo, tranqui. Pasa que Discord tiene un poco esto de antipiratería también, hay que tener cuidado con eso. Ah, pinche Discord. Sí, tiene antipiratería Discord, es ilegal subir los libros esos. De hecho, si vos subís libros en Discord, te pueden llegar a cerrar todo el canal, ¿se entiende? No es tan sencillo. ¿En serio? No sabía eso. Sí. Bueno, entonces una vez visto la función de la célula dendrítica, del macrófago, ¿sí? Y de los neutrófilos y de la célula dendrítica, nos queda básicamente una célula dendrítica que también se encuentra en el tejido periférico. Y es otra célula dendrítica. Esto se llama la célula dendrítica plasmocitoide, ¿se entiende? Es básicamente un tercer tipo de célula dendrítica. ¿Cuál era el primero que vimos? Las células Langerhans, que se encuentran acá, entre el epitelio. Y la segunda es la que se encuentra por debajo de la piel, ¿sí? Es la que se encuentra en el tejido periférico, la que se encuentra en la dermis, ¿se entiende? Y en la dermis también tenemos estas que son las células dendríticas plasmocitoides, que estas se van a caracterizar porque cuando fagociten a lo que es esto del agente infeccioso, en vez de hacer la presentación del antígeno, van a simplemente secretar grandes concentraciones de citocinas proinflamatorias. Entonces secretan principalmente lo que es interferón de tipo 1, ¿sí?
Y esto se va a caracterizar porque es muy importante contra las infecciones virales, ¿se entiende? De hecho, este se va a encargar porque va a tener muchos receptores para que sea básicamente infectado por los diferentes virus. Es como una célula trampa que va a buscar que la infecten los virus, y una vez que lo infectan los virus va a presentar receptores endosomales, ¿sí? Que van a reconocer a lo que es el virus que se encuentra en su interior. Y una vez que lo reconocen, básicamente van a expresar mucha cantidad de MHC tipo 1 y MHC tipo 2, pero principalmente MHC tipo 1. Y su principal función, una vez que se activen, es secretar mucho interferón de tipo 1, y secretar muchas citocinas proinflamatorias. Y la función de esta célula plasmastoide es principalmente avisar a todas las células vecinas que están siendo infectados por un virus para que las células se inactiven. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el interferón de tipo 1 en las infecciones de tipo viral? Hacía que las células a la cual se le unía el interferón reduzca su producción de ¿qué? De ARN mensajero. Y disminuya ¿qué cosa? La transcripción del genoma. ¿Se entiende? Entonces, al producir esto, que no se produzca ARN mensajero y la transcripción del genoma, y también estimular la síntesis de MHC tipo 1 para que las células alerten cuando estén infectadas por un virus, esto producía básicamente que las células que tengan interferón estén como inactivadas, ¿se entiende? Así cuando sea infectado por un virus, este no se pueda replicar en la célula, porque no produce proteínas, ¿se entiende? Nunca va a poder realizar el ensamblaje, ¿se entiende? Entonces, una vez explicado esto, nos faltó una importante. Nos faltaron dos: los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. ¿Se entiende? Ahora, los eosinófilos van a servir principalmente para lo que son los eosinófilos se activan principalmente frente a dos cosas: frente a reacciones alérgicas y frente a parásitos. ¿Se entiende? Esas van a ser las dos principales acciones de los eosinófilos. Entonces, los eosinófilos van a ser inducidos principalmente por el perfil TH2 de los linfocitos T. Eso lo vemos mañana, no pasa nada. Y esto es porque se secreta en gran medida lo que es la interleuquina 5. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacen los eosinófilos básicamente? Lo que van a hacer es liberar el contenido de sus gránulos que tienen adentro, que son todas enzimas proteolíticas, para que me ataquen a lo que es el parásito, como se ve en la imagen, ¿se entiende? Y muchas veces también presentan las especies reactivas del oxígeno activadas. Entonces van a secretar las especies reactivas del oxígeno activadas a lo que es acá, lo que es el parásito, ¿se entiende? Y mediante esos dos mecanismos van a básicamente producir esto, ¿se entiende? Ahora, importante, ¿en qué momento producen la desgranulación los eosinófilos? Frente a dos receptores, o sea, frente a dos señales, ¿sí? Básicamente van a tener lo que son los RRPs, ¿se entiende? Tienen los RRPs extracelulares, que estos reconocen PAMPs de lo que es el parásito, y cuando lo reconozcan liberan todo el contenido de sus gránulos, ¿se entiende? Y si no, lo que tenemos también acá es que nosotros vamos a producir anticuerpos o anticuerpos naturales, se van a adherir a esto, a lo que es el parásito, y luego viene ¿qué cosa? El eosinófilo. Y el eosinófilo va a tener un receptor para este segmento del tallo del anticuerpo, va a tener un receptor para la región FC del anticuerpo. Entonces se va a adherir ahí, y esto va a producir una señalización, una cascada, que va a producir que el eosinófilo libere todo el contenido de sus gránulos. Y eso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, de forma abreviada CCDA. Y el principal anticuerpo que va a funcionar para esto es el anticuerpo de tipo IgE, ¿se entiende? Y simplemente es eso, ¿se entiende? Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos un montón de eosinófilos que se acercan al parásito y lo van a reconocer por sus RRPs, que son sus receptores extracelulares, y reconocen PAMPs del parásito. Y ahí liberan el contenido de sus gránulos, que pueden ser dos. Pueden ser las especies reactivas del oxígeno, que son los CIRO, o liberan estas enzimas proteolíticas, ¿se entiende? Para matar al parásito. Y si no, pueden liberar el contenido de sus gránulos, porque a ese parásito van a estar adheridos diferentes anticuerpos.
Y el eosinófilo por receptores para la región FC del anticuerpo van a reconocer al anticuerpo, y cuando se unen al anticuerpo, ¿qué es lo que hacen? Liberan lo que es el contenido de sus gránulos, de vuelta lo mismo. Y este último proceso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, también llamada CCDA, y es principalmente por el anticuerpo de tipo IgE, el cual va a ser principalmente para infecciones parasitarias, ¿se entiende? Y es esto. Y además de liberar todos estos gránulos citotóxicos, pueden liberar mediadores lipídicos, quimiosinas y citocinas. Obviamente las citocinas van a ser principalmente proinflamatorias, y las quimiosinas, habíamos dicho que las quimiosinas van a traer más eosinófilos a la zona, ¿se entiende? Y de esa manera se va a juntar una banda de eosinófilos al lado del parásito, ¿se entiende? Para que lo puedan degradar, ¿se entiende? Entonces, en el examen no coloquen que el eosinófilo fagocita y endocita a lo que es el parásito, porque no lo hace, ¿se entiende? Y una vez que el parásito se encuentra en trozos muy chiquitos, viene una célula dendrítica y los fagocita, y ahí se producen anticuerpos contra el parásito, ¿se entiende? Porque para la célula dendrítica, el parásito es gigante, ¿sí? Primero tiene que venir el eosinófilo y como derretírmelo en pedacitos, ¿se entiende? Y recién ahí la célula dendrítica lo va a básicamente poder fagocitar y hacer la cooperación TB, poder generar anticuerpos, ¿se entiende? Contra el parásito. ¿Se entendió? Y luego tenemos los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos es el pilar básicamente, o las células cebadas, es el pilar básicamente de lo que es la respuesta innata. Porque dijimos que los mastocitos, ¿dónde se encontraban? Los mastocitos se encontraban en lo que es esto de lo que son los tejidos periféricos, ¿se entiende? Entonces, cuando sensen, por ejemplo, que se activó el sistema de complemento, liberándose 5A y C3A, van a tener receptores para el complemento que reconoce ese 5A y C3A, y ahí básicamente producen la desgranulación de sus gránulos, ¿se entiende? Y ahí van a liberar diferentes sustancias como histaminas, proteasas, citocinas, leucotrienos, que van a ser quimiotácticos para atraer neutrófilos, pero más que nada van a inducir lo que es el proceso inflamatorio, ¿se entiende? Y si no, se pueden activar los mastocitos. Esto ocurre principalmente, ocurre básicamente, el proceso que ven ahí abajo, ocurre principalmente en lo que son las alergias, que nosotros lo vimos ya en asma esto, ¿se acuerdan? El mastocito tiene un receptor para los anticuerpos que se une a la región FC, ¿se entiende? Y una vez que se une a los anticuerpos de tipo IgE, ahora sí, va a tener básicamente dos anticuerpos unidos cercanos, y si estos dos se unen a lo que es el alergeno, el mastocito ahí va a poder liberar todo el contenido de sus gránulos, ¿se entiende? Y nada, y esto es principalmente en alergias, ¿se entiende? El proceso que ven acá es en alergias. Y este es el proceso que ocurre en lo que es un proceso infectivo, ¿sí? Y luego tenemos los basófilos, que los basófilos también son como los mastocitos, que también van a liberar sustancias muy similares como la histamina, la heparina, los leucotrienos, que cada uno tiene diferente acción, pero los basófilos generalmente se encuentran en sangre, ¿se entiende? Y se van a dirigir principalmente a los focos infecciosos frente a las alergias, ¿se entiende? Y nada, los basófilos es eso, ¿sí? Entonces, hasta el momento que explicamos las barreras naturales, ya lo saben. Cómo ingresan los agentes infecciosos, ya lo saben. Y ya vimos recién esto. La célula dendrítica, los mastocitos, cómo hacen la extravasación leucocitaria, en qué momento vienen los neutrófilos, en qué momento vienen los eosinófilos, en qué momento vienen los macrófagos, para qué sirven las células de NK, para qué sirven los basófilos. Ya vimos cómo funciona el macrófago. Entonces nos faltan 3 cosas para ver. Cómo funciona el sistema de complemento, los anticuerpos naturales y los anticuerpos específicos, ¿se entiende? Nos quedan solamente estas 3 cositas. Entonces, primero, tenemos 2 tipos de anticuerpos: los anticuerpos naturales y los anticuerpos adaptativos, ¿se entiende? Ahora, los anticuerpos naturales son producidos principalmente, van a ser de carácter IgM, ¿se entiende? Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de anticuerpos. Tenemos IgM, IgG, IgE, IgA, ¿se entiende?
Y toda esta variabilidad de los anticuerpos me lo da solamente esto, el tallo, la región FC. ¿Se entiende? Dependiendo de cómo esté formada la región FC, me va a decir que yo tengo IgM, o IgG, o IgE, o IgA. ¿Se entiende? Eso igual lo vemos mañana. Entonces el asunto es que los anticuerpos naturales van a ser principalmente de tipo IgM. ¿Se entiende? Y son secretados principalmente por el linfocito B1. ¿Se entiende? Que lo va a secretar en ausencia del antígeno. El linfocito B1 se va a estimular a él mismo para sintetizar anticuerpos naturales. ¿Se entiende? Y estos anticuerpos naturales, nunca estuvo en contacto con el antígeno, a veces coinciden con lo que es el antígeno y a veces no coinciden. ¿Se entiende? Y nada, si coincide es un golazo y si no coincide no pasa nada. ¿Se entiende? Y nada, esos son los anticuerpos naturales. Y todo el tiempo tenemos anticuerpos naturales. Porque el linfocito B1 se sobreestimula a él mismo, ¿se entiende? Y luego tenemos los anticuerpos adaptativos, que tiene que ocurrir con una célula dendrítica, me presenta lo que es el antígeno en forma de MHC tipo 1, linfocito T, y luego el linfocito T se transforma al linfocito T helper folicular, y luego el T helper folicular va a interactuar con un linfocito B que se acaba de activar, y recién ahí el linfocito B, una vez que se activa con lo que es el linfocito T helper folicular, recién ahí va a ir a los centros germinales, ahí forma lo que es el centro germinal, y recién ahí se van a formar en los plasmocitos, se dirigen a lo que es la médula ósea, y recién ahí te producen los anticuerpos adaptativos. ¿Se entiende? Eso lo vemos mañana. Pero bueno, entonces tenemos dos anticuerpos. Los naturales, que es en ausencia del antígeno, y los adaptativos, que es en presencia, que es básicamente por la presencia del antígeno. Porque se realizó básicamente lo que es esto de la presentación del antígeno. ¿Se entendió? Entonces, los anticuerpos naturales son de la inmunidad innata, mientras que los anticuerpos adaptativos son de la respuesta adaptativa. ¿Se entiende? Ahora, los anticuerpos tienen un montón de funciones. Por un lado, me pueden activar lo que es la vía de complemento, la vía clásica del complemento. ¿Y quién me los activa? Los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. ¿Se entiende? Y por otro lado, también tiene una acción neutralizante. ¿Y quién tiene una acción neutralizante? IgA, IgM, IgE e IgG. ¿Cómo es neutralizante? ¿Qué es lo que ven acá? Un anticuerpo se une acá, otro anticuerpo se une acá y otro anticuerpo se une acá. Entonces no le deja espacio a lo que es el agente infeccioso para que contacte con la célula. ¿Se entiende? Entonces no hace nada. Es por eso que tiene acción neutralizante. ¿Se entiende? Y si no, tenemos la reacción de opsonización, que es cuando un agente, lo que es un agente infeccioso se encuentra recubierto por anticuerpos y un macrófago, por ejemplo, reconoce por un receptor para la región FC del anticuerpo a lo que es el anticuerpo unido a lo que es el agente infeccioso. Y como lo reconoce, ya ahí inicia lo que es la fagocitosis. ¿Se entiende? Y después tenemos esto a nivel de la degranulación de los mastocitos, que ocurre principalmente esto a nivel del asma, que también pueden inducir lo que es la degranulación de los mastocitos, que lo vimos recién, ¿se acuerdan? Los mastocitos van a tener básicamente receptores también para la región FC de los anticuerpos, y cuando se produce lo que es la sensibilización al asma, se le van a unir estos anticuerpos de tipo IgE, así, de esta manera, y acá se le une otro, ¿se entiende? Y ahora, cuando estos dos anticuerpos por sus epitopes reconozcan, justo los dos reconozcan simultáneamente al mismo antígeno, ahí induce lo que es la degranulación de los mastocitos, ¿se entiende? Pero es principalmente para asma esto, y no tiene tanta importancia a nivel inmuno, ¿se entiende? Esto ya lo vieron en lo que es fisiología, ¿sí? Y luego tenemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que va a ser producido por IgE y principalmente va a ser producido por IgG y IgE, donde es principalmente por la IgE, que era esto de los eosinófilos que se activaban con los parásitos, ¿se entiende? Que habían básicamente los anticuerpos IgE se unían acá al parásito, y venía un eosinófilo que tenía un receptor para la región FC del anticuerpo, y ahí se adhería, y eso inducía lo que es la liberación de los que son los gránulos de los mastocitos. Ahí podía tener enzimas degradativas o podía tener los IRO.
y eso me destruía lo que era el parásito, ¿se entiende? Y ya empezamos a hablar del sistema de complemento, ¿se entiende? Entonces, el sistema de complemento tiene 4 funciones. O me generan una opsonización por C3b, que es lo mismo que los anticuerpos. O sea, yo tengo acá una bacteria y se me une un C3b, se me une otro C3b, se me une otro C3b, se me une otro C3b. Y pasa un macrófago que tiene un receptor para el sistema de complemento que reconoce ese C3b y me lo fagocita, ¿se entiende? Esa sería la acción de opsonización por C3b. Luego la acción C3, de C3A y C5A, que puede inducir una respuesta inflamatoria. Recuerden que el C3A y C5A iba al mastocito o la célula cebada y lo activaba para que libere el contenido de sus gránulos, y esto producía una reacción proinflamatoria. Y luego tenemos también citotoxicidad mediada por el complemento, que esto es cuando el sistema del complemento me genera lo que es este esporo, ¿se entiende? Me genera este esporo en lo que es principalmente la bacteria, y esto me la mata, ¿se entiende? Entonces, eso sería citotoxicidad mediada por el complemento. Y luego también tenemos, que esto lo vamos a ver en linfocitos B, que el sistema de complemento puede potenciar lo que es la activación en el linfocito B por C3D. O sea, el sistema de complemento puede estar adherido a lo que es la bacteria, y una vez que esté adherido a la bacteria, como el microorganismo dentro del ganglio linfático va a estar en movimiento, lo puede básicamente sujetar, porque estás unido a C3b, el sistema de complemento, por un receptor CD21 o CR2, y cuando lo reconoce simplemente lo fija un poco más, y esto facilita lo que es la activación del linfocito B, la potencia, ¿se entiende? Entonces, dependiendo si es C3, entonces el sistema de complemento tiene 4 acciones. Una acción proinflamatoria por C3A y C5A, una acción de opsonización como si fueran anticuerpos por C3b, y una acción donde me destruyen al agente patógeno, que se llama citotoxicidad mediada por el sistema de complemento, y una acción de potenciación del linfocito B, donde van a ayudar a que el linfocito B inmovilice a la bacteria que se está por fagocitar, ¿se entiende? O al virus. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Van entendiendo? ¿Quieren que explique de vuelta algún tema? ¿Les quedó alguna duda? Porque ahora entramos en esto del sistema de complemento. Están muy callados. ¿Vos lo Ya tenés? que esto no está dando problemas. ¿Qué pasó? No, me refería al micrófono que... Ah. Bueno, bueno, si no tienen ninguna duda, avanzo con el sistema de complemento. Igual recuerden que la clase queda acá, grabada en YouTube, ¿no? Estamos acá hace 47 minutos. Entonces nada, si quieren escucharlo de vuelta, lo pueden escuchar por YouTube, no pasa nada. Está bien. Y a veces en el examen te preguntan la función del sistema de complemento, ¿se entiende? Lo que iba a preguntar era ¿Qué cosa? FS, ¿qué significa exactamente del anticuerpo? ¿A qué te referís? FC, la cola del anticuerpo. Ah, ¿Te acuerdas bueno, cuando mencionaste? sí. Pasa que el anticuerpo tiene 2 regiones. Vos tenés acá el anticuerpo, que este es el tallo, esto se llama región FC, ¿se entiende? Y luego tiene acá 2 patitas que son así, esto se llama región FAP, ¿se entiende? Entonces el receptor, el receptor que tienen los macrófagos y muchas células inmunes, reconocen solamente la región FC, ¿se entiende? Reconocen esto, ¿se entiende? Es un receptor que se le une acá, ¿se entiende? ¿Y la FAP para qué sirve? ¿La región FAP? La FAP. La Ajá. FAP es la que va a ser específica para reconocer el agente patógeno, ¿se entiende? Acá la FAP tiene un segmento que se llama epitope antigénico, que acá tiene un segmento que se llama paratope, que va a reconocer un epitope antigénico específico. Y eso es específico en cada anticuerpo, ¿se entiende? Donde reconoce un segmento de lo que es la proteína. Acá vos tenés acá tenés una bacteria, y esto va a ser un epitope antigénico. Esto es
otro epitope antigénico. Esto es otro epitope antigénico, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, este quizás reconozca solo el verde, pero después vos podés tener otro anticuerpo que reconozca el rosa, ¿se entiende? Y luego vos tenés otro anticuerpo que reconoce el azul. Entonces vos podés tener diferentes anticuerpos que reconozcan diferentes epitopes antigénicos, pero del mismo antígeno, ¿se entiende? Pero cada uno lo va a reconocer porque tiene un paratope en la región FAB que es diferente en cada anticuerpo, ¿se entiende? ¿Ahí lo entendiste? Sí, es medio que te mezcla, ¿no? Esto de inmuno, pero una vez que lo dominás es fácil. A ponerle. Ok. Entonces vamos con esto de la vía clásica, ¿sí? Primero, para que se inicie la vía clásica, se tiene que unir un anticuerpo a la bacteria. Y siempre que hablamos de sistema de complemento, los principales afectados son las bacterias, ¿se entiende? El sistema de complemento no suele funcionar para lo que son los parásitos y para los virus, ¿se entiende? Entonces, ¿se une qué cosa? Se une esto, un anticuerpo. El anticuerpo podía ser de dos orígenes. Un anticuerpo de origen natural o de origen adaptativo. Si es natural, es respuesta innata. Y si es de origen adaptativo, es respuesta adaptativa, ¿se entiende? Pero bueno, hay algunos docentes donde te dicen que la clasificación adaptativa e innata es básicamente para que sea más fácil lo que es el aprendizaje del sistema inmune, que no interesa, ¿se entiende? Pero nada, es eso, ¿se entiende? Entonces, simplemente acá tenemos el anticuerpo que se le une, y el anticuerpo, una vez que se le une lo que es C1, ¿se entiende? Se le une lo que es C1. Ahora, C1 está conformado por 4 segmentos: C1Q, C1R, C1R, C1S y C1S, ¿se entiende? Y la porción Q está compuesto por básicamente por dos porciones, la S y la R, que lo acabamos de explicar. Ahora, básicamente lo que va a pasar acá, que la porción C y R se van, ¿sí? Entonces me queda solamente C1Q, ¿se entiende? Y ahora la C1Q va a iniciar su actividad proteolítica, ¿se entiende? Entonces, una vez activado C1, ¿se entiende? Lo que va a pasar es que C1, ¿sí? Me va a dividir lo que es C4. Viene una C4 acá y me la parte a la mitad. Igual, banque que no expliqué algo importante. Gran parte de las proteínas del sistema de complemento se van a básicamente romper en dos. Y una vez que se rompen, empiezan a tener acción, ¿se entiende? Porque son básicamente... y son proteínas producidas principalmente por esto, por el hígado, ¿se entiende? Y cuando suceda una reacción inflamatoria, se va a producir el sistema de complemento en mayor cantidad, ¿se entiende? Entonces, estas proteínas del sistema de complemento, para que tengan función, se tienen que equilibrar, ¿se entiende? Y cuando nosotros rompemos una proteína, no es que se rompen dos pedazos, se rompen 20.000 pedazos. Pero básicamente se le agrega lo que es, se toma básicamente dos pedazos principales que es el pedazo A y el pedazo B, ¿se entiende? Y al pedazo B se le dice por big, ¿se entiende? Porque es el pedazo más grandote. Y el A se le dice porque va a estar activado, ¿se entiende? Va a tener una acción, ¿se entiende? Entonces, nada, tenemos C3B y C3A, es decir, cuando se rompa, por ejemplo, C3 se va a romper en dos pedazos principales, C3A y C3B, ¿se entiende? Y cada uno va a tener diferentes acciones, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿sí? Lo que es esto, que es C1, va a tener básicamente lo que es C1Q, ¿sí? C1R, C1R, C1S y C1S, ¿se entiende? Y la porción Q básicamente tiene dos porciones, la porción S y la porción R, ¿se entiende? Y acá en la Q es la que se rompe, ¿se entiende? La Q se va a romper. Y cuando la Q se rompe, queda solamente la sección S y R, ¿se entiende? De C1. Y la sección SR de C1 va a tener acción proteolítica. Y lo primero que hace es romperme C4. ¿Y qué dijimos? Me lo rompe en dos segmentos principales, C4A y C3B. Entonces C4A se va flotando. Y esto va a producir que C4B se adhiera a la bacteria. ¿Se entiende?
Ahora, C1 también me va a romper C2, ¿se entiende? Y entonces me lo va a romper C2 en C2A y C2B. Y C2B se adhiere a lo que es la bacteria, ¿se entiende? Ahora, C4B y C2B me forman el complejo C4B2, el C4B2, B3, ¿se entiende? El C4B, el 2B y el 3B, ¿se entiende? Esto va a ser una convertasa para C5, es decir, disculpen, no leí mal. Cuando el C4 y el C2B me conforman el complejo C4B y 2B. Y este complejo va a servir para romper C3. Acá ya no es C1 la que me rompe, es este complejo. Y cuando me rompa el C3 se rompe en dos segmentos, C3A y C3B. Y ahí se adhiere C3B, ¿se entiende? Ahora sí, se me forma el complejo C4B, 2B y 3B. El complejo C4B, 2B, 3B. Y este va a servir para equilibrar C5. Entonces viene C5 y me lo rompe a la mitad. Y se vuelve a adherir básicamente C5B. Y ahora C4B, C2B y C3B y C5B forman el complejo del ataque lítico. ¿Se entiende? Y el complejo de ataque lítico lo que va a hacer es reclutar lo que es esto. Va a reclutar a las proteínas del ataque lítico. ¿Y cuáles son las proteínas que reclutan? Se reclutan C6, C7 y C8. Que estas no se clivan. Y estas se van a adherir, van a básicamente adherirse penetrando lo que es la bacteria. ¿Se entiende? Se adhieren muy fuertemente. Y estas, una vez que se adhiere C6, C7 y C8, van a básicamente reclutar múltiples C9. Y las C9 se van a reclutar acá y forman un poro. ¿Se entiende? Acá se forma un poro, ¿sí? Y como se formó un poro, básicamente va a ingresar lo que es... esto se llama complejo de ataque lítico, ¿sí? Y cuando se forma lo que es el poro, lo que va a pasar es que la bacteria estalla, ¿sí? Porque ingresa agua, ¿se entiende? Y simplemente ahí la bacteria estalla y muere, ¿se entiende? Y habíamos visto que esto se llamaba como... Esta acción se llamaba citotoxicidad mediada por el sistema de complemento. Porque me mataba lo que era la bacteria, ¿se entiende? Entonces, ¿entendieron ahí? ¿O costó un huevo? Lo vuelvo a explicar, ¿sí? Primero, se tiene que adherir ¿qué cosa? Un anticuerpo, ¿se entiende? Ese anticuerpo puede ser natural o adquirido, ¿se entiende? Se va a adherir a la bacteria. Y una vez que se adhiera al anticuerpo en su región FC que se une. C1, ¿se entiende? Y C1 tiene dos segmentos. Tiene el segmento Q, ¿sí? Tiene el segmento R y el segmento S, ¿se entiende? Ahora, el que se rompe es el segmento Q. Y cuando se rompe el segmento Q, lo que va a pasar es que C1 va a tener su actividad lítica. Y ahora C1, principalmente con el segmento S, te destruye C4. Te lo rompe. Y también me rompe lo que es C2. Y entonces C4 cuando me lo cliva forma C4B y C4A. C4A no tiene ninguna acción y se va volando, ¿se entiende? Pero C4B se encuentra adherido a lo que es esto que es la bacteria. Y C2 me lo rompe y me forma ¿qué cosa? C2B y C2A, ¿se entiende? Y C2A también se va flotando sin ninguna acción. Y C2B se encuentra adherido a la bacteria. Entonces, de esa manera, se me forma esto. El complejo C4B, 2B, que forman una convertasa ¿para qué? Para C3. Ahora van a tener la capacidad C4B y C2B para romperme C3. Y ahí me cliva C3, formándome C3B y que se va a unir. Y C3A se va volando. Y recuerden que C3A tenía ¿qué cosa, chicos? Tenía esta acción que habíamos dicho. C3A tenía capacidad proinflamatoria junto con C5A, ¿se acuerdan? Entonces lo que pasa básicamente después es que ahora que se formó el complejo C4B, 2B y 3B, se vuelve una convertasa para C5 y C5 y esta convertasa me cliva C5 y se forma C5A, que recuerde que C5A tiene capacidad proinflamatoria que me activa los mastocitos, lo habíamos dicho,
y C5b básicamente se une, ¿se entiende? Y ahora esto me forma el complejo de ataque elíptico, y el complejo de ataque elíptico me va a reclutar ¿qué cosa? A C6, a C7 y a C8, y estos se van a adherir a lo que es básicamente la bacteria de manera fuerte, ¿se entiende? Se van a adherir a la membrana penetrándola, ¿se entiende? Y ahora cuando se une C8 ya se empieza a reclutar múltiples C9, y estas múltiples C9 básicamente van a formar un poro que me rompen lo que es la bacteria, porque la bacteria estalla, ¿se entiende? Va a ingresar tanto líquido que la bacteria estalla, ¿se entendió? Entonces, ¿entendieron la vía clásica del complemento? ¿O es muy difícil? Sí, se Más o entendió. menos, más o menos. Yo tengo una duda del parcial. ¿Cuál es tu duda de parcial? De existir una persona con deficiencia de proteína C5, ¿podría activarse alguna de las vías de complemento? Si su respuesta es afirmativa, mencione cuáles. Ok. Entonces, ¿tu duda es que si se puede llegar a activar si hay ausencia de C5? Claro, si no hay C5, con respecto a las 3 vías, ¿se puede activar alguna o es deficiente? No se puede activar, es deficiente. Claro, es deficiente. Todas las vías te llevan a que se una C5, sí o sí. Tenemos la vía Claro. alternativa, donde sí o sí se tiene que unir C5, ¿se entiende? Luego tenemos la vía de manosa-lectina, que también se tiene que unir C5, ¿se entiende? C5. La convertasa de C5 siempre es fundamental, ¿se entiende? No existe vía sin C5, ¿sí? Desprenden el mic y repasemos, ¿sí? Primero se une, ¿qué cosa? ¿Un anticuerpo a quién? Vamos a hacerlo participativo, chicos, métanle onda. Esto lo tienen que rendir, dale. Tiene que haber un complejo inmune. Un complejo inmune. Tiene que venir con el epitope antigénico. Exacto, se une con su paratope a un epitope antigénico específico. ¿Se entiende? Para el anticuerpo. Perfecto. Se une C1. Perfecto. Digo, se une esto. Ahora la región FC que se une C1. ¿Se entiende? C1 está formado por 3 segmentos. R, S y Q. El Q se rompe y tiene su capacidad lítica. Ahora C1 me rompe 2. ¿Cuál me rompe? C1. ¿Hola? Rompe primero C4 en A y B, la cliva para poder activar. C4A no hace nada, o sea, se va y es soluble, pero no hace nada. Exacto. Y C4B se pega a la pared del patógeno. Exacto. Y después me cliva ¿qué cosa? Después era la 2. Sí, la 2. C1, cliva C2. En A y B, C2A igual, no hace nada, se va soluble. Y C2B se pega al lado de C4B. Exacto. Y esa es la convertasa para C3. Para C3. Y tiene la capacidad para romper C3. Entonces me cliva a quién? A C3. A C3. Y ahora se pegotea a quién? C3B. Después, claro, después empezamos con C3. Banca. Pero acá es Y el C3A tiene actividad ¿qué? Tiene actividad inflamatoria. ¿Y a quién va a activar? A los mastocitos, ¿se entiende? Ahora, esto te forma la convertasa para quién? Para C. ¿Qué dice ahí? La convertasa para C5, en donde, bueno, lo mismo, se cliva C5 y C5A, que es inflamatorio, y C5B se pega, o sea, y ahí está la convertasa. Para la convertasa no, sería el complejo de ataque lítico. ¿Que recluta a quién? Para poder formar un poro. A los C9 era, ¿no? C7, banca, recluta a C6, a C7 y a C8, pero sin clivar. Y después C8, básicamente, cuando se une C8, ya empieza a reclutar múltiples C9 para que forme el poro, ¿se entiende? ¿Se entendió? Ok. Sí, se entiende. Sí, va en cadena. El comienzo es complicado. No es complicado. ¿Te acordás de los numeritos? Después los pasos siempre son iguales. Primero que viene. No, me recuerdo de papeles donde. Luego C4. Luego C2, C3, C5. Es como. Está como escalera invertida, si ven. Primero C1. C1 siempre es el primero, ¿no? ¿Cuál sería? 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se entiende? Como acordarse un número de teléfono, chicos. O 4235. Bueno, 4235, pero ¿con qué lo relaciona con eso?
Y ¿Cómo bueno, relacionas esto? Bueno, memoria. Bueno, el día del examen dejaste en Mercado Pago esa plata. No sé. 1235. y las partes que se rompen dentro de C1, ¿qué significa cada una? Que dijiste que era el segmento Q, el segmento S y el segmento R. Es ¿Qué la que va. significa esto? O sea, C1 tiene tres segmentos. El segmento Q, Ajá. R y S. ¿Se entiende? ¿Qué significa Q, R Eh, y S? tiene que. No, los nombres no me acuerdo. Solamente sé que el segmento R y S tiene básicamente capacidad lítica. ¿Se entiende? Y la Está Q bien. es la que tiene que romperse para que inicie su capacidad lítica. ¿Se entiende? Ujú. Eso me parece que ya es ir mucho mucho a lo que es el pelo al huevo, che. Pero, No es un tema tan importante saber eso. Yo me acuerdo QRS por el electrocardiograma, entonces, Ah, bueno, mira, tienes razón, de el vuelta, QRS del electro. ¿ves? Algo hay que relacionar. Y ahora tenemos la vía de Manosa Lectina. Que no teman, chicas, la vía de Manosa Lectina es exactamente lo mismo, chicos. La vía de Manosa Lectina es exactamente lo mismo. Lo único que varía es el inicio. ¿Cómo es que varía el inicio? Por acá lo tengo dibujado. Acá. no inicia con C1. No, acá no se une el C1, chicos. Acá no se une C1. Se une un RRP soluble llamado básicamente MBL o ficolina, ¿se entiende? Es un RP soluble producido por el hígado, ¿se entiende? Es decir, cuando el hígado básicamente sufra lo que es cuando hay un proceso inflamatorio, se secretan sustancias proinflamatorias y esas sustancias proinflamatorias le avisan al hígado que hay un foco infeccioso y este ¿qué hace? Secreta RRP solubles que van a ser estos, ¿sí? Secretan proteínas de fase aguda y además de eso sintetiza más sistema de complemento, ¿se entiende? Entonces, frente a un foco infeccioso, van a secretar la vía de Manosa Lectina, ¿se entiende? Y la vía de Manosa Lectina funciona principalmente para las bacterias que son capsuladas, chicos, para las bacterias capsuladas, ¿se entiende? Entonces, simplemente, en vez de unirse C1 formando un complejo, se une simplemente el MBL, ¿se entiende? El MBL, que es básicamente la lectina de unión a la manosa, así se llama, lectina de unión a la manosa, que es básicamente un RRP soluble que se le va a adherir, ¿sí?, a lo que es la manosa de lo que es esto de la cápsula de la bacteria, ¿se entiende? O se le puede unir a la ficolina, ¿se entendió? Y ahora el MBL tiene dos segmentos, tiene el segmento más 1 y el más 2, ¿se entiende? Y estos van a tener actividad lítica y hace lo mismo que C1. Aquí me cliva C1, a C4 y a C2. Y este se vuelve B, este se vuelve B. Y esto después convertás, aquí me cliva a C3, y esto se vuelve B. Y después esto convertás, aquí me cliva a C5, esto se vuelve B. Y eso me forma el complejo ataque lítico que me trae a C6, a C7 y a C8, ¿se acuerdan? Y estos no se clivan y se adhieren penetrando a lo que es la bacteria, ¿se entiende? Y luego esto Después se crean reclutan múltiples C9. múltiples C9 que me forman un poro, ¿se entiende? Y ahí se muere, ¿se entendió? Sí. Entonces es lo mismo. Lo único que cambia es el origen. En vez de unirse un C1, se une un MBL, que se llama esto de lectina de unión a la manosa o ficolina, que su capacidad lítica lo va a tener el MAP 1 y el MAP 2, ¿se entiende? Y aquí se van a adherir principalmente a las proteínas que tienen cápsula, a las bacterias que tienen cápsula, ¿se entiende? Porque ahí van a tener manosa, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, aunque provoca decir LUM en vez de MBL, pero supongo que es porque está recortado en inglés. Sí, está recortado en inglés, por eso se llama MBL. Por ejemplo, nosotros habíamos visto ayer lo que era la PLP, que es la proteína ligadora de penicilina, y en inglés se llama PBP, ¿se entiende? Fastidioso. Sí, fastidioso, pero bueno, es así, ¿se entiende?
Ahora, esto es la vía de manosa-lectina. Y esto es la vía clásica. Ustedes ya se saben dos vías. Se saben la vía clásica y la vía manosa-lectina. Perfecto, chicos. Ahora falta la vía alternativa. Que la vía alternativa es muy sencilla y muy linda. No sé por qué ustedes tienen problema con ¿sí? Parece difícil y se ve difícil ahí. Pero en realidad es bastante fácil. ¿Se entiende? Entonces, repitan conmigo. Yo tengo C3. Viene una molécula de agua y se une a C3. Y se me forma C3 hidrolizado. Yo tengo C3H2O. De repente de la nada aparece un factor B. Y básicamente el factor B se le va a unir. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener C3H2O más factor B. Yo tengo C3H2OB. Ahora de repente aparece una proteína mala llamada factor D. Y me rompe B. Me rompe el factor B. Entonces yo ahí vuelvo a tener C3H2OBB. Y ahora el C3H2OBB se convierte en una convertasa líquida, que va a suceder esto a nivel de la sangre o a nivel básicamente del foco infeccioso, donde empieza a clivar a un montón de C3. A todas las C3 que se cruce las empieza a clivar. Entonces me cliva a lo que es C3B, ¿se entiende? Y entonces alguna de esas C3B va a caer arriba de la bacteria y se le une. Y ahora al C3B se le va a unir un factor B de vuelta. Y ahora viene de vuelta el factor D y me rompe el B. Y se me forma la convertasa C3BBB. ¿Se entiende? Y ahora la convertasa C3BBB, aparte del trabalengua, ¿no? Me escriba a C5 y tengo C5B de vuelta. Y ahora tengo el complejo de ataque crítico otra vez. Y me reclutan a C6, a C7, a C8. Y luego C8 me recluta toda la C9. ¿A qué era fácil, chicos? ¿Les pareció difícil? ¿Vos la entendiste? ¿Alguno lo entendió? Estaba Sí, muy sí. bien hasta que de repente llegaste en la parte de que De los se Pero empezó a bueno, romperse. Bueno, Bueno. prende el mic y lo hacemos así, bien dinámico. Primero está C3. Después no, A C3 que se todo le une. perfecto hasta que después de que el factor bebé empieza a romper a C3 y cuando la cosa se empieza a volver confusa. Bueno, tenemos C3. A C3 se le une ¿qué cosa? Una molécula de Agua. agua y se forma C3H2O. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Se le une a el factor B. C3 se le une el factor B y se forma C3H2OB. ¿Se entiende? Ahora viene el factor D y te rompe B. Entonces te queda el pedazo B de grandote y se forma C3H2OBB. ¿Se entiende? Ahora, Aquí empieza. C3H2OBB funciona como una convertasa líquida C3. Entonces rompe en la sangre o en lo que es directamente en lo que es el foco infeccioso un montón de C3. Y te rompe Todos los C3 que se cruzan. todas las C3 que se cruzan. Rompe C3A y C3B. ¿Se entiende? Ahora, una C3B va a caer arriba de la bacteria. ¿Hasta ahí entienden? C3A se rompe directamente y se cae directamente en la bacteria. O es C3AB. No. La convertasa C3H2OBB me rompe muchos C3. Y una de los C3B cae arriba de la bacteria y se adhiere. ¿Se entiende? Está bien, C3B. Ahora, al C3B se le va a unir de vuelta el factor B. ¿Se entiende? Y El que se ahora rompió. viene de vuelta un factor D que me rompe el factor B. Y me forma C3BBB. ¿Se entiende? ¿Ahí lo entendiste? O sea que se vuelve a iniciar el proceso. Sí, pero a nivel de la bacteria. Y ahora C3BBB funciona como convertasas para C5. Y vuelve a pasar todo lo mismo. ¿Se entiende? ¿Ahí lo entendieron? Del ataque analítico en donde Sí. empieza la cadena de C6 a C7 a CC8 y después de ahí empieza C9. Sí, exacto. ¿Te pareció difícil? A mí no me queda en claro lo del factor D. Pará. Yo tengo a C3B. Banca, Hidrolizado. arranquemos del inicio, ¿sí? Dale. Primero tenés C3. ¿Qué se le une? C3B me dijiste que se hidrolizaba, se formaba. C3 se hidrolizaba acá. Claro. Ay, no sé qué dije, perdón. C3 Sí, C3 se le une una molécula de agua y se forma de agua. C3H2O. C3H2O. Ajá. Sí. Al C3H2O
se le suma el factor B. Sí. Y ahí se forma el C3B, o sea, No, más no. el factor B. Se forma el C3H2OB, ¿se entiende? Ok. Y ahí empezaría el factor D, que no comprendo, o sea, ¿qué hace? El factor D siempre es el malo. Le pega una piña al factor B y te lo criba en dos. Y te deja el pedazo big de grande y se forma bebé, ¿se entiende? ¿Ahí no entendiste? Ah, ya entendí. Entonces se forma C3H2O bebé, ¿se entiende? Claro, el A se iría, no sé qué hace, no importa. No hace nada. No hace nada, listo. O sea, el tema es que la cliva y se hace el B, el factor bebé. B, Sí. Bebé. Sí, bebé. Ahora, C3H2O bebé funciona como ¿qué? Como una convertasa líquida de ¿qué? De C3, De dijimos, C3. ¿no? Y cliva ¿qué cosa? Una banda de C3. Y ahora un Claro. C3B cae justo en ¿dónde? En la bacteria. En la bacteria. Y ahora se le une un factor B, ¿se entiende? A C3B se le une un factor B, unido a la bacteria, ¿se entiende? ¿Ahí entendiste? Sí, se entiende. O sea, se le une un factor B, ¿se entiende? Así se le une, se forma C3B. Y ahora aparece de vuelta el factor D y le pega otra piña, ¿se entiende? Y se transforma en ¿qué? En C3BB, ¿se entiende? Sí, y ahí eso sería la convertasa, ¿no? Para C5. Sí, es eso. ¿Era difícil? No, leí algo random, viste que hay en la imagen que ponen ellos, o sea, es cuando, es lo que explicaste recién, que la vía clásica, ahí está, ya se activó, y del otro lado es cuando no hay vía clásica, y leí en el fanboy que el C3 se puede como hidrolizar solo también. Sí, es o lo sea, que se autorrompe, básicamente. Es lo que habíamos dicho acá. Esto sucede todo el tiempo. C3 se puede unir al H2O de manera normal, en ausencia de infecciones, ¿se entiende? Pero como no está la bacteria, este paso nunca va a ocurrir, ¿se entiende? Es algo que puede llegar a pasar y pasa de manera continua, ¿se entiende? Pero nada, no, es algo fisiológico que pasa, ¿se entiende? Ok, buenísimo. Entonces la vía alternativa es una vía natural, o sea, por parte de directamente del innato. Sí, es una vía alternativa. Sí, es todas las vías que vimos acá es innato, ¿se entiende? La única que puede ser adaptativa es la vía clásica, pero la vía clásica también puede ser innato si es un anticuerpo natural, ¿te acordás? Uh-huh. ¿Se entiende? Y la primera en activarse entonces sería esta, la alterna. No, porque no necesita no, en realidad las tres vías se activan simultáneamente, ¿se entiende? Ah, ok, este es un No es que se mecanismo. activa una sola. Y de hecho, si la vía clásica si se activa, es un sistema amplificador. Porque cuando la vía clásica se activa, te forma ¿qué cosa? Esta vía. Esta vía forma el complejo para C3. Este complejo C3 no te rompe solo una C3, te rompe un montón, miles te rompe. Y entonces la vía clásica es un mecanismo amplificador para la vía alternativa, ¿se entiende? ¿Lo entendiste? Sí. Entonces, ¿qué es lo que no entendiste vos? Esa parte de lo que me dijiste, perdona, que estaba pensando en otra cosa. Ok, habíamos dicho que la vía clásica también rompe C3. ¿Ves ahí que rompe C3? ¿Ah? Y no rompe solamente un C3, rompe miles de C3, ¿se entiende? Entonces, ese C3B suelto puede activar, o sea, como rompe mucho C3B, eso puede activar también la vía alternativa, ¿se entiende? Entonces, la vía clásica es un mecanismo amplificador para la vía alternativa, ¿se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Purificado. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué nos estamos refiriendo con mecanismo amplificador? Mecanismo amplificador porque va a amplificar la vía. La vía alternativa se va a activar mucho más, ¿se entiende? Ah, perfecto.
Porque habíamos dicho que la vía clásica rompe también C3. Y no te rompe solo un C3, te rompe miles de C3 también, ¿se entiende? Entonces uno de los C3B te puede pasar esto, ¿se entiende? Por eso es un mecanismo amplificador. ¿Ves ahí como el C3B que se rompió se unió? Puede pasar lo que se ve acá, ¿se entendió? Es por eso que la vía clásica puede ser un mecanismo amplificador para la vía alternativa, ¿se entiende? ¿Se entendió? Está perfecto. Pero lo que quería entender era lo siguiente. Dentro del mecanismo de la cascada de complemento hay alrededor de C1 a C9 y dentro de los factores, ¿cuántos factores hay? Porque por lo que estoy viendo está el factor D y el factor B. Factor B se une con el C3 y el factor D rompe el factor BB. Sí. Y los dos más importantes es el factor B y D nomás. Y esos factores son importantes solamente en la vía alternativa, ¿se entiende? Simplemente eso. ¿Se entendió? Sí. Hay que repasar. Ok. Ahora. ¿Cuáles eran las 4 acciones del sistema de complemento? ¿Se acuerdan? Primero, complejo de ataque lítico. ¿Cuál era el complejo de ataque lítico? ¿La formación de qué? De poros a través de C9. Está, perfecto. ¿Y la reacción y la opsonizante qué es? Se unen muchos C3B y luego un macrófago por un receptor para C3B lo puede reconocer y lo fagocita. ¿Se entiende? Por señal. ¿Cómo por señal? O sea, que funciona más como señal. Directamente llama al macrófago para que lo fagocite. No, acá está C3B y viene un macrófago y justo tiene un receptor para C3B. No es que lo llama, pero lo marca para que el macrófago se lo fagocite. ¿Se entiende? Para que se una, ya. Ok. Bueno, si lo querés simplificar así, sí, para que se una. ¿Se entendió? Ahora, en las bacterias, básicamente, que son gram positivas, tienen ¿qué cosa? Una capa gruesa de peptidolicano. Entonces, si yo le hago un poro, no le pasa nada. Porque encima el peptidolicano está lleno de poros, ¿se entiende? Entonces, el complejo de ataque lítico en las bacterias gram positivas no me sirve para un carajo, ¿se entiende? En las gram positivas va a tener solamente acción opsonizante, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí. Ahora, en las bacterias capsuladas, como tiene una cápsula bien gruesa, si yo le hago un poro chiquitito, no le pasa nada, ¿se entiende? Entonces acá también tiene acción opsonizante. ¿Y dónde me funciona el complejo de ataque lítico? El complejo de ataque lítico en las bacterias gram negativas que no tienen básicamente cápsula, ¿se entendió? Ok. Entonces, solamente nos falta ver lo que es el interferón. Entonces, cuando te infecta un virus, las células básicamente van a secretar interferón de tipo 1. Las células innatas, ¿se entiende? Y esto básicamente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que lo hace esto? Bueno, básicamente nosotros habíamos dicho que estas células tienen en su interior receptores RRPs. Los RRP, que son receptores de reconocimiento de patrones, y van a reconocer patrones, ¿sí? Que son los PAMs, que son básicamente patrones asociados a complejos moleculares que van a estar relacionados a bacterias o virus. Es decir, van a reconocer que hay una bacteria o virus adentro de la célula, ¿se entiende? Y una vez que lo reconozcan, van a empezar a sintetizar interferón, ¿se entiende? Esas son las células que son infectadas. ¿Qué van a secretar principalmente? Interferón de tipo 1. ¿Qué tipo de interferón? El alfa y el beta, ¿se entiende? Y ahora, este interferón de tipo alfa y beta va a actuar sobre la misma célula que lo secretó y sobre células vecinas, ¿se entiende? Y la acción básicamente es disminuir la síntesis de ARN, disminuye la síntesis de proteínas y aumenta la expresión de MHC tipo 1, ¿se entiende? Para evitar que se reproduzca el caso. Para evitar que se reproduzca el virus, ¿se entiende? La célula queda como tildada porque no sintetiza ARN y tampoco sintetiza proteínas, entonces está tildada, ¿se entiende? No se muere, pero está tildada. Y expresa mucho MHC tipo 1, ¿para qué? ¿Qué célula me lo va a matar si expresa mucho MHC tipo 1? ¿El natural killer o el CD8? Chan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No me acuerdo.
No, pasa que vos no tuviste la parte CD8. Es normal que no te acuerdes. Uno del dipósito CD8. Sí, sería CD8. Porque los Natural Killer respondían a qué. Cuando se activaban cuando no había MHC tipo 1. Y los CD8 se activaban, los CD8 se iban a activar cuando tenía una proteína exógena, ¿se entiende? Una proteína no propia. Y en el MHC tipo 1 podían llegar a presentar una proteína no propia porque está siendo infectada actualmente por un virus, ¿se entiende? Y eso, ¿sí, chicos? Entonces, ya vimos lo que es la barrera natural, ya vimos lo que es los agentes infecciosos, ya vimos cómo actúa la célula dendrítica, cómo actúan los mastocitos, cómo actúan los macrófagos, ya vimos cómo actúa el sistema de complemento, ya vimos los anticuerpos específicos y los naturales. Vimos los natural killer, los basófilos, los macrófagos, los eosinófilos y los neutrófilos. Y todo el contenido lo saqué exactamente de estos dos libros. El Haneway de inmunobiología y el Feinboy de introducción humana a la inmunobiología. ¿Se entiende? Y acá tengo unas diapositivas incompletas que algún día voy a terminar. Que la idea era básicamente explicar paso a paso qué pasa cuando te pica un mosquito, que te ingresa por ejemplo el virus del dengue y qué pasa adentro de la célula. Pero nada, nunca lo terminé. Está incompleto el power, chicos. Demasiado. Sí, para un futuro lejano, ¿no? Tengo tantas cosas para resumir, chicos, que nada, a veces me olvido de completar este power. Pero nada. ¿Les quedó una duda sobre Inato? ¿Sí o no? Innato. Sí, lo que vimos recién fue inmunidad innata. ¿Quieren que explique un tema en particular? Está mejor que... ¿Cómo? No, que me quedó todo claro. Ok, Además repasamos Exacto, repasamos una banda. Entonces, ¿te sentís mejor que que el primer parcial de antes? Sí, lo peor es que yo no me presenté por cobarde. ¿Cómo que no te presentaste? No me presenté, así que es enfrentar un miedo. Ok, igual Innato es sencillo. Igual mirá que acá quedó la clase grabada, por si la querés ver. Dura 1 hora y 26 minutos, yo la verdad no lo miraría, sí. Pero bueno,